muchísimas gracias. Bienvenidas a su casa, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La verdad es un orgullo estar en esta institución, porque es una institución que a la postre se ha posicionado como vanguardista a nivel nacional e internacional en diversos temas. Y uno de esos son los temas de las personas que conforman la comunidad LGBTI-QA+. Entonces, nos da mucho gusto tenerlos y nos da mucho gusto también desde lo que es la Comisión de Derechos Humanos poder apoyar en el reconocimiento de derechos de personas y personas que en realidad, en términos generales, como está la normatividad vigente, tienen que ver con que son personas integrantes de grupos de atención prioritaria. ¿Por qué? Porque son personas que a lo largo de la historia de la humanidad han sido altamente discriminadas. Y en eso no solamente están personas que integran la comunidad LGTBI, sino también hay en la situación de mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas indígenas, personas con discapacidad. Y los grupos de atención prioritaria no tienen que ver con que una persona solamente tenga una condición de estas que mencioné, sino en una persona inclusive integrante de la comunidad LGTBI, y puede haber con una condicional adicional, porque puede ser la persona también con discapacidad, puede ser indígena, y eso agrava las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, lo que les menciono es más o menos un bosquejo general, porque la verdad, si nos detalláramos en cada uno de los derechos, sería una situación de tiempo más amplia, pero me voy a centrar a la situación de lo que me invitaron al día de hoy, y que es el amicus curiae o amigo de la Corte. La participación que nosotros tenemos en estas actividades que ustedes tienen a bien desarrollar en este espacio de la comisión está relacionada porque justo una persona integrante de una asociación civil y a la vez mamá del adolescente, en este caso agraviado con la situación de agresión y vulnerabilidad de sus derechos humanos, tuvo a bien acercarse a la comisión. Y ahorita les voy a comentar más o menos cuál es el enramaje y en términos generales cómo participó la comisión. Pero primero les quiero comentar lo que es el amicus curiae. El amicus curiae o amigo de la Corte no es un documento que en una legislación a nivel nacional o a nivel estatal o municipal esté reconocido. Si ustedes lo buscan en una ley no lo van a encontrar. Por eso se llama amigos de la Corte, porque resulta ser que es una institución del derecho romano que han retomado, y bueno, a la luz del día de hoy le hemos dado mucha vanguardia, porque es lo que nos permite aportar elementos ante un juez o tribunal, porque yo ahorita les voy a comentar cómo está estructurado un poquito el Poder Judicial para que vean en qué medida intervenimos, donde precisamente nosotros lo que hacemos o lo que hacen organizaciones de la sociedad civil o personas expertas, porque no es exclusivo de las comisiones de derechos humanos, aportan una opinión técnica especializada sobre un determinado tema para efecto de que el juez o la autoridad que tenga en conocimiento del asunto los tome en consideración al momento de emitir resolución. Esto no quiere decir que a veces el tema no esté suficientemente planteado por las personas que acuden a un juicio o a una acción de carácter judicial ante un juez, ante un tribunal, sino tiene que ver que el amicus hace resaltar detalles que no se plantearon en la demanda, pero que en términos generales fortalecen los argumentos de quien presentó la demanda. Y bueno, parte de sus características es la utilidad del documento en sí mismo, porque acompaña a una demanda o a una acción que presente cualquier persona. Puede ser, como hace rato preguntaban, si acuden al juicio de amparo, puede ser que sea en un amparo individual o en un amparo colectivo. Y lo que se realiza es, de esa demanda inicial se aporta el amicus y se hace una argumentación más amplia con una visión muy clara con derechos humanos y perspectiva de género. Son los dos ejes transversales que van planteados en el documento amicus. Como les decía, a veces los juzgadores no están enterados, y lamentamos a veces esa situación, de los criterios de carácter internacional que ha adoptado, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculantes para el Estado mexicano, porque el Estado mexicano forma parte y adoptó la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, es vinculante, y todos esos criterios que va generando este organismo, este tribunal de carácter internacional, son vinculantes para el Estado mexicano. Pero como hay jueces en ocasiones que desconocen
que ya hubo un pronunciamiento respecto a este tema y que la Corte ya definió cuál es el criterio y la obligación de los estados, lo que hace el amicus es también retomar esos antecedentes. Otra de sus características es, nosotros le damos elementos a los jueces con toda la estructura normativa que se encuentra vigente y que en un momento dado alguna porción o contenido normativo puede ser violatorio. Aquí me voy a detener un poquito y nada más para hacerles una precisión. A veces suelo hablar con muchos términos jurídicos. Palabras que no me entiendan, por favor, siéntanse en la confianza de preguntarme, de interrumpirme y decir, ¿eso qué significa? ¿A qué te estás refiriendo? Y con mucha tranquilidad me detengo y lo comento. Y algo que es muy importante, el documento amicus curiae no tiene efectos vinculantes. Como les decía, es un documento con una visión técnica especializada, que si quiere el juez lo tome en cuenta, si quiere no lo tome en cuenta. Lo que sí está obligado a hacer el juez es que todo escrito que ingrese en trámite, cuando esté en trámite un juicio, sucede lo que nosotros llamamos jurídicamente lo debe de acordar. Es decir, debe de dar cuenta de que ese documento se aportó a tal o cual juicio, independientemente de lo que vaya a pasar con él, si lo vaya a considerar o no lo vaya a considerar. Pero el dar cuenta significa que ya tiene registro de que está integrado al expediente del juicio donde se esté dando el litigio. Pero eso sí no tiene efectos vinculantes, porque luego nos dicen es que lamentablemente el juez no tomó los argumentos de la comisión. Como no tiene fuerza, es solamente una aportación de conocimientos que le hacemos para que él norme mejor su criterio al momento de emitir una resolución o se hace una sentencia. ¿Tiene obligación de leerlo por lo menos? Sí, porque precisamente el dar cuenta, que significa el registro, es que identifica quién lo ingresa y por qué lo ingresa. Y ahorita ya les voy a más o menos a desglosar cuáles son los elementos con los que se estructura un amicus. El tiempo para presentarlo, aquí es muy importante. El amicus curiae tiene que ser presentado una vez que ya se inició una acción de carácter legal y antes de que la autoridad, o sea, un juez, emita sentencia. No puede ser el documento que inicie el juicio, porque no tiene la característica de una demanda, como les comentaba, sino ya cuando ustedes han presentado una demanda ante un juez, ya se hace de un juez del estado de donde son originarios o ante una autoridad ya de carácter federal, porque a lo mejor ya trascendió hacia ese nivel, hacia el juicio de amparo de un juez federal, es cuando se aporta el amicus. Y es muy importante que se aporte, no cuando ya está, digamos, si vienen hoy a un organismo estatal, ya sea aquí la Comisión de la Ciudad de México, y me dicen, es que mañana va a resolver el juez, quiero un amicus, ya no hay tiempo, porque ya ni le daría oportunidad al juez de poder registrar que va a ingresar un amicus, ya prácticamente para el día de mañana ya tienen la sentencia. Entonces es muy importante que prevean también el tiempo en el cual se pueden acercar a comisiones estatales de derechos humanos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o si tienen el acompañamiento de alguna organización de la sociedad civil o de algún experto que ya tenga desarrollado determinada temática sobre la cual estén haciendo ese litigio ante una autoridad judicial. Por eso no hay tiempo, pero sí hay que tener en consideración eso, que ya se haya iniciado y que no se haya emitido una sentencia. Por ejemplo, hablemos de un juez del registro civil, un juez en materia civil o en materia familiar de un estado, ante el cual alguien acude y justo alega derechos de reconocimiento de identidad. Y a lo mejor ese juez que nosotros jurídicamente le llamamos de primera instancia, porque es un juez del Estado, ya resolvió, pero la resolución o la sentencia que emitió es contraria a lo que en un momento dado se planteó la demanda. Entonces todavía tiene la oportunidad de quizás ir a una apelación, dependiendo de cómo esté regulado ese recurso en el código estatal, o ya próximamente va a haber uno nacional, pero ahorita todavía estamos a nivel estatal. Y si me sigue siendo desfavorable, entonces ya voy a pasar a lo que es el juicio de amparo. No importa que esas sentencias ya de primera instancia ya se hayan emitido, cuando ya hayan presentado la demanda vía de amparo todavía hay oportunidad de aportar el amicus curiae, pero no ya cuando hayan agotado todos sus medios de defensa, ya no tendría ningún efecto el amicus curiae. Cuando ya esté la sentencia dada.
Mira, es que hay jueces en los estados que son jueces en materia familiar o en materia civil, y son los jueces, por ejemplo, que en el tema particular conocen de las situaciones de reconocimiento de identidad de las personas. Entonces, si acuden a un juez de esa naturaleza y después dicen no, es constitucional y sigue reconociendo la legalidad de la norma, pues todos ustedes tienen un camino jurídico que transitar. Ese camino jurídico es agotar la apelación y luego irse a la vía de amparo. Hay normatividad que no reconoce o no establece como obligatorio que uno agote la apelación. En el juicio de amparo, lo primero que te revisan para poderte recibir tu demanda a trámite es el principio de definitividad. Ese principio que te dice que antes de acudir a la vía de amparo tengas que revisar si la norma previa no te establece obligación de agotar un recurso, y este podría ser el de apelación, antes de llegar al amparo, porque si no lo agotaste y necesariamente te fuiste del amparo, el amparo puede ser desechado por no agotar ese recurso previo que la ley te obliga a agotar. Por eso es muy importante revisar la normatividad de cada estado. En cada estado la normatividad es distinta. No pueden ser los casos tratados de manera similar. Todas las constituciones de los estados tienen diferente reconocimiento de derechos humanos. La Constitución de la Ciudad de México es una constitución de vanguardia, se fue más allá de los derechos humanos reconocidos en el ámbito federal. De allí que precisamente fue motivo también de acciones de inconstitucionalidad, porque precisamente la Federación, o sea, la Presidencia de la República, se inconformó contra la Constitución. ¿Cómo era posible que la Constitución de la Ciudad de México reconociera más derechos de lo que nos dan a todas las personas mexicanas? Entonces, la Corte entró al análisis y validó muchos de los contenidos de esa Constitución de la ciudad. Por eso les digo, no todos los casos pueden ser planteados con la misma visión, pero sí hay una obligación, y es muy importante. Hace ratito, justo que estaba yo aquí presente, se hablaba de que el amparo es el mecanismo para conocer de la constitucionalidad de las leyes. Es decir, si la ley, digamos, no sobrepasa lo que nos establece la Constitución Federal, pero no solamente ese control de constitucionalidad, también es de lo que se llama control de convencionalidad. La convencionalidad que nos dice que México reconoce como vinculantes instrumentos de carácter internacional, como la Declaración de los Derechos del Niño, como el Protocolo de los Derechos Políticos y Civiles, como el Protocolo de los Derechos Culturales, Ambientales, Sociales. Todos ellos son vinculantes y también son ley para México. Por eso esos mecanismos se han convertido en controles de constitucionalidad y convencionalidad. Y hay muchos derechos, por ejemplo, el derecho a la identidad de las personas, que la obligación del Estado viene a nivel internacional. Entonces yo tengo que irme bajo los dos, nosotros le llamamos parámetros, que son los dos espacios, tanto lo que me regula como México y lo que tengo obligación a nivel internacional, para que más o menos ubique. Luego, ¿cómo se presenta? Se presenta por escrito. Es un escrito muy sencillo donde se hacen argumentos técnicos. Si tiene que, la persona o personas que lo elaboren, si tienen que tener un conocimiento de determinado derecho que vayan a plantearle a la autoridad. ¿Quiénes lo pueden presentar? Como les decía, los organismos protectores de derechos humanos, que son las comisiones, la nacional, las estatales, y ya hay otras figuras a nivel municipal que también están estableciendo personas defensoras de derechos humanos. Hay municipios, por ejemplo, en el Estado de México, que ya tienen definido una persona que es la representación de derechos humanos. Si tiene conocimiento de determinado derecho, puede presentar amicus. No hay que acreditar, no es lo que nosotros llamamos jurídicamente, hay que tener que acreditar a personalidad para poder presentarlo, no. Es solamente yo soy experta en determinado derecho y participo elaborando ese documento llamado amicus curiae. En este caso, en una comunidad se puede representar a una persona, se puede representar a una persona trans, una representante de una asociación civil. Sí, porque el amicus curiae no requiere personalidad. Como representante de la misma asociación civil. Sí, de la misma asociación civil, si tienes expertise en el tema, lo puedes desarrollar y lo puedes presentar. Porque tiene que ser algún caso en específico, ¿no? De un caso en específico, el amicus curiae se elabora por caso. Cada caso tiene sus particularidades. Puede haber coincidencias entre los casos, pero la forma más idónea para que el documento, digamos, quede a la talla, a la medida, es el caso en particular.
Y ahora les voy a comentar cómo es la dinámica de que la comisión elabora los amicus curiae. El contenido de lo que la comisión siempre estructura el amicus es una justificación. Le justifica a la autoridad por qué está presentando ese documento. ¿La Comisión de Derechos Humanos puede presentar? Sí. Sí, nosotros hemos presentado una diversidad. De hecho, ahorita lo que les comentaba el anterior ponente del tema del caso de reconocimiento de identidad en la Ciudad de México, de esta situación que pasó con la autoridad del registro civil, de negarle el registro con una acta y de acuerdo a su identidad de género, acompañamos esa demanda con un amicus, que inclusive es público y ahorita les voy a decir dónde lo pueden consultar. Presentamos cuál es el objetivo, los antecedentes del asunto, que es muy importante decir a qué caso en particular me estoy refiriendo, y ocurre aquí algo que nosotros llamamos todo el viacrucis que las personas han tenido que sufrir para llegar hasta ante este juez y decirle, mira, es necesario que tomes en cuenta esto, todo lo que ha pasado, hacemos como un resumen. Y luego los argumentos, que ya es el desarrollo del por qué tiene que tomar en cuenta determinadas obligaciones del Estado y en particular del gobierno de la Ciudad de México en respetar y garantizar el ejercicio de este derecho. Ahorita les voy a decir qué derechos en particular desarrollamos en este amicus. Y las consideraciones finales, que son las conclusiones, y la invitación del juez a que tome en consideración todos los argumentos y los plasme en la resolución, diciendo si son válidos o no válidos al momento de determinar el caso en particular. En el caso particular, que fue el caso de rectificación del nombre de la persona adolescente, nosotros le indicamos al juez que el objetivo era proporcionar argumentos de hecho y de derecho, con perspectiva de derechos humanos, que refuercen los planteamientos de los hechos en la demanda de juicio de amparo indirecto, porque aquí es importante, fue una demanda de juicio de amparo indirecto. Hay dos tipos de juicios de amparo, directo y indirecto. El directo se interpone contra sentencias, por ejemplo, un juez en materia familiar o civil, que ya me resolvió y me dijo que yo no tenía la razón, ya voy a interponer el juicio de amparo contra la sentencia, es lo que voy a alegar en ese juicio de amparo indirecto. En este juicio de amparo indirecto, los antecedentes que ahorita ustedes los van a ver, no tiene que ver con la intervención de un juez previo a llegar al juicio de amparo, sino solamente se quedó en puras autoridades de carácter administrativo como la dirección del registro civil. Por eso estamos hablando de un juicio de amparo indirecto. No hubo una sentencia de por medio, hubo una negativa de la dirección del registro civil de elaborar la nueva acta que justo reconoce la identidad de género de la persona adolescente. Por eso hay dos juicios de amparo. Y bueno, nosotros le decimos, como les comentaba, qué obligaciones tienen en relación con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos e instrumentos internacionales. Y aquí retomamos el estándar, que les digo es bastante alto, que está establecido en la Constitución política de la Ciudad de México. Es decirle, mira, a nivel federal está esto, a nivel internacional está esto, y mi Constitución local dice esto. Entonces, fíjate todas las obligaciones que tienes y que estás omitiendo a atender. Luego el otro, nosotros lo que pretendíamos era que analizar el documento para determinar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, porque representan un obstáculo al disfrute de los derechos humanos de la persona agraviada adolescente. El hecho de no tener su acta, con la que ella se asume como identidad de género, no le permite realizar muchas acciones en su proyecto de vida. Es un obstáculo toda esa situación que se está presentando ante la Dirección del Registro Civil, y por eso les pusimos esta situación. Estos son los antecedentes, que fue de una forma muy sistematizada que le hicimos ver al juez. Le dijimos, mira, los padres del adolescente solicitaron la rectificación del acta de nacimiento, el levantamiento de una nueva y la reserva de la primigenia ante la Dirección del Registro Civil. El 9 de noviembre de 2018, los padres de los adolescentes recibieron la respuesta en sentido negativo. Y era lo que el abogado, el anterior ponente, les explicaba. Le dijeron, mira, las únicas vías para hacer justo esta generación del acta, tiene que ser persona mayor de 18 años, o ve a la vía judicial, a quien juez me ordene que yo lo tenga que hacer, porque así está la norma. Y aunque hay una obligación, desde la reforma del 2011, en 2011 hubo una revolución a nivel constitucional,
Nosotros decimos una revolución porque estableció, la verdad, un campo muy amplio de reconocimiento de derechos humanos, y esta revolución a nivel constitucional se da en razón de una sentencia de la Corte Interamericana. Ustedes sabrán, o si no habrán escuchado, el caso de Radilla Pacheco. Él fue una persona defensora de derechos humanos del estado de Guerrero, desaparecida, hasta el día de hoy no se han encontrado sus restos, y los familiares de esta persona acuden a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana, en una sentencia, determina que el Estado mexicano es responsable de desaparición, pero además le dice que tiene que ajustar todo su marco normativo a lo que ella está estableciendo y conforme a los estándares de la Corte Interamericana. Entonces, lo que hace la Corte y lo que hace el Congreso de la Unión en cumplimiento de esta sentencia de Radilla Pacheco, modifica el artículo 1 constitucional, y el artículo 1 constitucional dice: todas las autoridades están obligadas a respetar, garantizar, promover los derechos humanos en México, que se reconocen en esta Constitución y se reconocen instrumentos de carácter internacional. Por eso nosotros le decimos, mira lo que está ocurriendo. Y luego, en el caso particular, quiero decirles que la elaboración de esta amicus partió primero del análisis de la demanda que los padres del adolescente agraviado ya tenían ingresada ante un juez de distrito en materia administrativa, porque aquí también es importante decirles que los jueces de amparo conocen por materias. Entonces, todo lo que tenga que ver con relación al registro de las personas, no son jueces familiares o no son jueces civiles como lo conocemos, que nosotros llamamos el fuero común. El fuero común es el fuero que estamos agotando a nivel de estados o municipios, sino esto ya es a nivel federal. Y entonces este juicio de amparo estaba en trámite en un tribunal que es un juez de distrito en materia administrativa. Entonces fue lo que nosotros ya le indicamos. ¿Cuáles fueron los argumentos? Hace ratito, bueno, ya el abogado les comunicó que ellos alegaron la inconstitucionalidad de 15 artículos, y nosotros lo que hicimos fue identificar el contenido de cada uno de los artículos, y estos fueron los argumentos que nosotros planteamos, porque siempre nos fuimos en relación con la línea argumentativa que había planteado la demanda, porque si vamos a acompañar el juicio no podemos ir en contra, o sea, siempre vamos fortaleciendo los argumentos que se están desarrollando en la demanda. Les quiero decir que esta demanda de amparo, yo cuando la leímos el personal de mi equipo, pues vimos que era una demanda muy completa. En realidad había muy poquito que fortalecer, se desarrollaron muy bien todas las líneas argumentativas, no había más que argumentar, y tampoco se trata que el amicus curiae sea un documento tan bochornoso, es decir, por el volumen de hojas, no es lo que te da resultado, sino más bien los argumentos puntuales que plantees, es lo que te va a ayudar justo a abrirle más el escenario a la autoridad judicial, porque a lo mejor si le das un documento bastante voluminoso, el juez lo único que va a hacer es que te lo va a acordar, lo va a integrar en el expediente, y quién sabe cuándo le dé tiempo de leerlo, porque si son 500 hojas, jamás le va a dar tiempo de leerlo. Entonces lo que se trata es que el amicus también sea muy dinámico y que ayude, que muy puntual. Estas son mis líneas argumentativas, la obligación que tienes tú, juez, de resolver. Con base en ese artículo primero constitucional, que sería muy importante que nunca se olviden de él, porque es, digamos, donde lo pueden hacer valer ustedes ante cualquier autoridad, porque esa es la obligación que tenemos todas las autoridades de garantizar, respetar, promover, defender los derechos humanos. Por eso es muy importante que siempre lo tengan presente, es como su carta de presentación ante cualquier instancia, porque esa es ahí la obligación y nadie le puede dar la vuelta. Aunque algunas autoridades sí muy prácticas dicen, yo no soy organismo especializado en derechos humanos, entonces yo no tengo obligación de respetar los derechos humanos. No, momento, en la Constitución dice todas las autoridades, no dice los que son especializados y los que no lo son. Eso va también para personas, por ejemplo, diputado federal, senador, también. Todas aquellas personas que trabajamos, que percibimos ingresos del erario público, somos autoridades, aunque digan que somos servidores públicos.
La connotación autoridad tiene esas dos modalidades. Eres autoridad o servidor público. Llámese el policía, llámese el director del registro civil, el diputado, el senador. Todos tenemos obligaciones en materia de derechos humanos, aunque ellos, su función sustantiva es elaborar leyes, pero tienen obligaciones en esa elaboración y en ese desarrollo de la función que tienen de verlo con el respeto de los derechos humanos. No puedes pedir leyes que sean contrarias a las obligaciones en materia de derechos humanos. Bueno, que sí lo hacen, ¿verdad? Pero también hay mecanismos, que ya les comentó el abogado, con los cuales se pueden declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de leyes, que les comentó que era justo las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, que para su conocimiento los organismos estatales y nacional de derechos humanos estamos facultados para poder interponer estos medios de control. También la comisión lo hace, pero eso ya es una vía judicial. Este no, como lo dices, un documento amigo de la Corte que te estoy aportando. Y en el caso particular, nosotros justo desarrollamos también que el Código Civil para el Distrito Federal no contempla este procedimiento administrativo ágil, breve y sencillo, que sí contempla para las personas mayores de 18 años, pero para las personas menores de 18 años no lo reconoce, y por tanto entonces estamos en un desequilibrio y en una situación de discriminación. Y esa es la parte que también de una línea argumentativa que desarrollamos. Luego, que el procedimiento administrativo de solicitud de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género no garantiza los derechos a la identidad, porque justo al no estar regulado un procedimiento particular para las personas adolescentes, pues no me garantiza mi ejercicio oportuno del derecho de cómo yo me quiero llamar, o como en un momento dado me quisiera llamar. Entonces, si soy persona menor de edad, y bueno, esto afecta mi identidad de género y mi libre desarrollo de la personalidad si soy persona menor de edad. Y luego, bueno, también lo que desarrollamos nosotros es que en los artículos del Código Civil omiten observar los principios de autonomía progresiva y de su interés superior como persona adolescente. Estos son dos principios que están contenidos en la Convención de los Derechos del Niño y que hay obligaciones del Estado mexicano para atenderlos. Además, son principios que están también establecidos en la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, que es una ley a nivel federal. Por si no la tienen en su estado, pueden, digamos, como jurídicamente nosotros decimos, colgarse de la ley general, partiendo justo del desarrollo de la Constitución, donde nos aplica a todas las personas que transitamos o residimos en México, y luego la ley general, por si no tienen una ley particular de reconocimiento de derechos de las personas, niñas, niños y adolescentes a nivel de su estado. En la Ciudad de México sí la tenemos, y entonces hacemos como una estructura jerárquica: Constitución, ley general y ley local, y aparte todos los instrumentos de carácter internacional. ¿Nosotros qué le dijimos al juez? Que se estaban violando los derechos de igualdad, a la no discriminación, a la identidad de género, al nombre y al libre desarrollo de la personalidad de las personas menores, y que también no había una garantía del cumplimiento del principio de autonomía progresiva e interés superior de la niñez. Y también algo que es muy importante y que está contenido también en el artículo 1 constitucional, por eso es muy importante que se den un espacio y lo puedan leer. En ese artículo también viene el reconocimiento del Estado mexicano, que todas las autoridades debemos de garantizar el principio pro persona. ¿Qué significa esto? Que debo de aplicar como juez lo que más le favorezca a la persona que está acudiendo a mí a solicitarme reconocimiento de derechos. Y también allá hay otro principio que no lo metimos en este amicus, pero que es el principio de interpretación conforme. Por eso es muy importante, el artículo 1 constitucional trae diversos párrafos y en cada uno trae diversas obligaciones de reconocimiento de derechos. Por eso les digo, casi se lo deben de saber y decir es con base en esto. En esta página de la comisión ustedes van a poder encontrar el amicus curiae, no solamente del caso en particular, sino de otros casos donde la comisión ha aportado elementos para efecto de que sean considerados por los jueces y las jueces. Aquí es muy importante decir que la comisión no se centra en determinada materia,
Las personas que vienen a la comisión a solicitar que se les apoye con la elaboración de un amicus curiae, pues en términos generales hacen un planteamiento del caso y nosotros lo primero que hacemos es un análisis de todos los antecedentes que tiene de litigio la persona. Y hemos aportado amicus curiae no solamente a nivel local, a nivel ciudad, hemos aportado en algunas ocasiones para algunos estados porque nos hemos enterado que las comisiones estatales en ocasiones no quieren apoyar a las personas con la elaboración de amicus curiae. Además es muy importante que ustedes tengan presente que tampoco es obligación, digamos, no lo tenemos desarrollado como dentro de las facultades vinculantes para la institución de hacer amicus curiae, pero lo hacemos. Exacto, y hay ocasiones en que hemos aportado o hacemos comunicados, pero también los amicus curiae que elabora la comisión se han aportado ante la Corte Interamericana cuando va a emitir opiniones o cuando va a definir un caso particular contra el Estado mexicano. Tenemos casos, por ejemplo, de tortura, donde nosotros ya hemos hecho una recomendación y como ya se les ha comunicado, las recomendaciones que hacemos los organismos protectores de derechos humanos no son vinculantes, se vuelven vinculatorias. Hay un detallito muy interesante, cuando la autoridad la acepta. Si la autoridad me dice, te acepto tu recomendación, en ese momento el documento ya es vinculante. Pero en tanto no me lo acepte, sigue siendo un mero instrumento recomendatorio. Entonces, la comisión ha emitido en casos en particular recomendaciones que no han sido aceptadas, pero eso no cuarta que la persona pueda acudir a nivel internacional también a que haya un reconocimiento por los tribunales de carácter internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese acompañamiento de la comisión aporta amicus curiae también ante la Corte. Y hacemos informe sombra dándole un contexto general de cómo es la situación de determinado derecho, no solamente en la Ciudad de México, hay ocasiones que nos vamos un poquito más allá, haciendo un análisis de cifras a nivel nacional. Entonces es importante, bueno, que ustedes identifiquen muy bien qué mecanismos les sirve y para qué, porque ahorita que yo les estaba escuchando, bueno, ya les presentaron diversos medios que pueden ser judiciales o no judiciales, como son el caso de las comisiones de derechos humanos, pero que no se contraponen, que se van acompañando, y en la medida en que vaya ese acompañamiento hay fortalecimiento y digamos las personas no se sienten solas, porque el tema, por ejemplo, este caso en particular de la Ciudad de México se acabó en cuanto el juez de distrito determinó que reconocía y declaraba la inconstitucionalidad, pero en el caso particular, como les decía, nada más va a beneficiar a esta persona, no va a tener efectos generales. Lo que nosotros sabemos, porque tenemos también comunicación con la mamá de la persona adolescente, es escalona. Ahora vamos a impulsar desde el Congreso de la Ciudad de México una reforma. Y en la medida en que el Congreso le pida opinión, porque esa es también una virtud que tenemos en la Ciudad de México, el actual Congreso de la Ciudad pide opiniones a la Comisión respecto a la modificación de leyes o la generación de leyes. Y ahí tenemos nosotros la facilidad de meter la visión de derechos humanos y decirle, esta redacción es violatoria, o esta redacción es discriminatoria, o estás omitiendo el reconocimiento de un derecho. Entonces, en el momento en que nos llegue a nosotros, porque ya sabemos que ya está en ruta la derogación del contenido de estos artículos, en ese momento nosotros vamos a decir que se derogue de manera total, porque esos artículos son discriminatorios y generan un obstáculo para el proyecto de vida de las personas adolescentes. Entonces, ese es, digamos. Esto estás hablando de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México al Poder Legislativo de la Ciudad de México. Y también ahorita estamos ya teniendo un poquito más de intromisión también en el ámbito federal, aunque en el ámbito federal nos quedamos como en un mero acto como el amicus. Solamente te digo, y pues ahí tú sabrás si lo haces o no lo haces, porque no tenemos competencia. Pero con el ámbito local sí tenemos competencia, y lo que les quiero comentar es que a diferencia de todas las comisiones de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México acaba de recibir un super regalo, pero además tiene que ver que, bueno, es un compromiso mayor para nosotros, porque se acaba de promulgar una nueva ley para nosotros. Esta ley se publicó el 12 de julio, precisamente el Día del Abogado de este año, y para nosotros, y entró en vigor el 13 de julio. Esa ley que tenemos actualmente nosotros es muy diferente de la que tienen todos los estados, porque esta nueva ley
ahora nos establece obligaciones que se generan a nivel de la Constitución local, de tener delegaciones en lo que nosotros aquí en la ciudad llamamos alcaldías. Pero además, en esas delegaciones nos establece funciones muy particulares que tenemos que hacer. Y algo que no tienen los otros organismos protectores ni la Comisión Nacional es que vamos a poder aplicar medidas de justicia restaurativa. Es decir, no todos los casos tienen que tener un procedimiento de investigación largo y agotador para las personas, sino que previamente, desde que llega una solicitud de intervención de este organismo, vamos a poder establecer acciones de mediación, de conciliación, sin que las personas víctimas de las vulneraciones a derechos humanos necesariamente se tengan que esperar un tiempo hasta que la comisión reúna los elementos que acrediten la violación al derecho humano. Es decir, desde el inicio, si yo tengo ese conocimiento hacia la autoridad y le digo, mira, esta persona está refiriendo que tú le violentaste sus derechos humanos, y la autoridad dice, sí, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Te está ofreciendo qué puede hacer, y desde allí atiendes y resuelves sin esperarte un tiempo prolongado. Entonces, somos diferentes ahorita de todas las comisiones. Esperemos que todas las comisiones de los estados transiten. Y algo que tenemos es, esta nueva ley también ya me da facultades para interponer acciones contra el Congreso de la ciudad. Cuando se haya presentado una iniciativa de ley y se vaya a lo que nosotros conocemos como la clásica congeladora. Al Congreso no le interesa sacar la ley porque a lo mejor no le da créditos políticos. Y mi nueva ley lo que me dice es que yo puedo establecer juicios de acción de omisión legislativa. ¿Cómo se llama con ley? Es Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, también está consultable en esta página. Cuando ustedes ingresen a esta página van a ver muchas pestañitas que tienen que ver con la división de las temáticas de la comisión, de lo que hace público. Por ejemplo, hacemos públicas las recomendaciones, hacemos públicos los amicus curiae, hay comunicados de prensa, hay invitaciones a curso que se pueden tomar en línea, y hay un sinfín de actividades que ahí hacemos la clasificación. Entonces ahí pueden consultar toda la normatividad en el caso particular de la Ciudad de México. Pueden ver los amicus, es importante que los vean porque además cuando ustedes leen un amicus pueden decir, yo estoy en este caso y esto creo que me puede servir. Y ya con plantearlo, y si no, esto no me sirve, como estar haciendo lo que nosotros haríamos una discriminación de que sí me es útil para mi caso en particular, que no es. Porque bueno, el hecho de que sean casos con similitudes no significa que sean contrarios. Lo que se haya planteado, desarrollado en un caso en particular puede ser útil para otro, pero no lo tomen como que lo que decimos clásico a rajatabla, lo que él dijo también para mí, sin analizar de fondo si estoy en el mismo tema o en la misma situación en particular. ¿Qué artículo es la ley orgánica de esta nueva ley? Es que la ley es todo. Si te vas al artículo 5, en el artículo 5 se desarrollan todas las facultades de manera general de la comisión, aunque ya vienen más detalladas por capítulos en todo el contenido, pero en el 5 vas a encontrar todo. Sí, porque por ejemplo para el estado de Sinaloa debe ser diferente la ley orgánica que para el DF. Así es, sí, porque nosotros nos metimos a revisar otras leyes de otros estados y somos al día de hoy la única comisión que tiene esto. Perdón, que interrumpo. Sí, no te preocupes. Yo soy consejera consultiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa. Yo como consejera consultiva puedo recomendar o llevar al tema a la comisión de mi estado esta diferencia de la ley orgánica de ustedes abonían. Sí, porque desde allí justo, si tienen vinculación con el Poder Legislativo del Estado, pueden impulsar que haya una modificación a la ley en particular. Y no sé si en el caso particular de la Comisión Estatal de Sinaloa también tengas tu oportunidad de elaborar amicus curiae para que le puedas preguntar, exacto, con tu como consejera, decirle si te pueden elaborar una ficha de qué amicus curiae han presentado, ante qué instancias y sobre qué temáticas. Porque a lo mejor si eres experta en algún tema en particular, nosotros lo hacemos con las personas que integran nuestro consejo, nos ayudan a desarrollar algún derecho. Sí. Precisamente los órganos consultivos de los organismos protectores de derechos humanos son el apoyo de la institución y además también es el grupo colegiado que ayuda o fortalece a la comisión hacia los posicionamientos exteriores, ¿no? Que esa es la parte también de la naturaleza del órgano colegiado. No, pero mencionabas
va a la comisión. En todo el proceso, incluso en el momento en el que se está revisando por la Consejería Jurídica, porque ahí nos decían que ahí es otro momento donde se puede estancar, ustedes pueden intervenir en cualquiera de esos momentos. Sí, de hecho nosotros intervenimos desde que el documento, la iniciativa se baja a la comisión, porque en el Congreso están organizados por comisiones de acuerdo a la temática. Entonces, esto no sabemos si vaya a recaer en el tema de la Comisión de Niñez, de Derechos Humanos, o pueden converger varias comisiones por la especialidad del tema y pueden ir en comisiones unidas. Y entonces desde Derechos Humanos y estaba ahí. Y la de igualdad, entonces van a intervenir desde que ellas hacen público las iniciativas que haya sobre el tema, porque luego sobre una misma ley resulta ser que se presentan varias iniciativas. Entonces, desde que se están trabajando en comisiones, nosotros ya tenemos los documentos y de cada una estamos generando observaciones. Esta sí por esto no, esto hay que retirarlo, esto se sugiere mejor esta redacción. Automáticamente sin que se haga una petición de... No, en automático. Es un trabajo institucional que día con día nosotros estamos haciendo, porque es parte de la obligación que está establecida también en esta ley, que nosotros debemos de revisar los documentos para que salgan con el total respeto de los derechos humanos reconocidos en la Ciudad de México y a nivel internacional, que ese es siempre el parámetro con el que nosotros nos movemos. Entonces, ahorita hay varias que traemos ya en ruta, no me han pasado la iniciativa y bueno, el área jurídica es una de las áreas que interviene en el proceso de revisión a nivel de estructura interna de la comisión, aunque hoy otras áreas internas de la comisión y entre todos los equipos de trabajo internos hacemos como una respuesta colegiada de manera institucional. Y vamos, y también cuando hay sesiones de las comisiones, exponemos los argumentos del por qué estamos proponiendo que se haga esta adecuación o modificación a determinado contenido de un artículo o de la ley. Y en dado caso de que no haya, digamos, eco en lo que la comisión está posicionando, lo que hacemos es ver en Consejería Jurídica si Consejería Jurídica va a retornar los documentos con observaciones, le hacemos llegar los comentarios que nosotros generamos en torno al mismo, y si aún así Consejería Jurídica dice no, la ley se publica tal cual la mandó el Congreso, me espero a la promulgación de la ley, que es publicación en Gaceta Oficial, y interpongo acción de inconstitucionalidad. Ahí es en donde se... Sí, no, la acción de inconstitucionalidad es una, pero cuando una ley se va, como les decía, a la congeladora, esa acción ahora se va a llamar acción de omisión legislativa. Es decir, la acción de inconstitucionalidad es cuando ya concluyó todo el proceso legislativo y que se concluye hasta la promulgación de la ley. Pero si nunca la ley llega a concluir ese procedimiento, va a ir la acción de omisión legislativa. Aquí en la Ciudad de México, también con la Constitución de la Ciudad de México, tenemos una modificación en el Poder Judicial local. Ya no van a ser solamente jueces penales, familiares, civiles, va a haber una sala constitucional. Esa sala constitucional va a conocer justo de la legalidad o no de una ley, Comisión de Derechos Humanos, es ante donde vamos a poder interponer las acciones de omisión legislativa, o también ya nos van a dar facultades para interponer a nivel local las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, además que lo tenemos reconocido a nivel federal. O sea, sí es un campo de actuación más grande para nosotros como comisión. Por eso le decimos, ahorita sí, somos distintas de todo lo demás, por lo que tenemos ya asignado y que ya es obligación de las autoridades atender. No sé si tienen presupuesto para eso. Estamos trabajando, de hecho ahorita y ha sido comunicado de nuestro presidente, estamos trabajando a costos compensados, porque no podemos, por ejemplo, ampliar plantilla, tenemos que abrir delegaciones en cada una de las alcaldías con la misma estructura del personal que tenemos. Entonces se están tomando allí mecanismos internos para efecto de que personas que vivan, por ejemplo, ahorita que establecimos en Tláhuac y Magdalena Contreras, y en próximas semanas vamos a estar estableciendo en otras alcaldías. Entonces internamente se está haciendo un trabajo con el personal de quienes vivan por esas zonas, quieres irte a la delegación de allá, y hubo gente que sí dijo, yo que vengo de Tláhuac y hago 2 horas de traslado para acá, perfectamente me voy a Tláhuac, porque voy a hacer 15 minutos o caminando llego a la delegación de la comisión. Y así la estamos estructurando, y las delegaciones tienen lo que nosotros llamamos un perfil del personal variado.
hay abogados, hay psicólogos, trabajadores sociales, hay educadores, porque es que hay que hacer trabajo en territorio. No basta con que yo me quede quieta aquí en la comisión para esperar quién llegue y a ver si quieren venir. No, yo tengo que ir a llevarle los servicios, así me lo dice la Constitución local, a las personas hacia sus comunidades. Pues por eso ahora esperemos y allá resolver también, porque no es nada más estar como oficina receptora, sino también resolver. Entonces, tengan confianza en las comisiones de derechos humanos, acérquense, plantéenles, lleven sus documentos o escaneenlo. Yo lo que siempre digo es muy engorroso cargar kilos de papel, porque a veces el tema es que dependiendo de las autoridades con las cuales hayan transitado es el grosor del expediente. Entonces, si tienen facilidad de un escáner, cárguense siempre su material en una USB y ya dejan el archivo para que quien les vaya a apoyar pues primero se dé una visión general de cómo es el caso en particular y pueda decir si hay materia o no para el amicus, porque yo lo que digo, el amicus tiene que tener una utilidad. No se trata de repetir lo que en la demanda se dice, se trata de fortalecer lo que se expuso en la demanda, con la expertise que nosotros tenemos desde la visión de derechos humanos, que ese es el plus y ese es también un agradecimiento a de las personas que pertenecemos a la comisión, porque nosotros aparte de en su mayoría tener la formación de abogacía, el hecho de estar ya trabajando en la comisión nos da una preparación adicional que es la visión de derechos humanos y que lamentablemente son escasos las personas abogadas que lo tienen. Siempre se quedan en el tema meramente procedimental y dicen no se puede, no se puede. Oye, no, pero es que hay obligaciones, es que mira, la Corte ya ha reconocido, la Corte ha establecido y el tema general ya es vinculante. ¿Por qué no voy a negar mi derecho? Y entonces a veces justo uno se presenta a un escenario de a quién acudir cuando se presenta una demanda o se quiere presentar una demanda por determinado tema en particular, que tiene que ver con la identidad de género, porque no hay muchos abogados que comprenden el tema o todavía tienen estos tabús. Por eso es muy importante que si también tienen ese espacio de acercamiento hacia organizaciones de la sociedad civil o hacia personas expertas en la temática, pues se pueden generar acompañamientos. Así se ha generado el reconocimiento de los derechos humanos, no solamente en la ciudad, sino a nivel nacional, a través de redes. Y eso es importante, porque lo que le ocurrió a una, le va a ocurrir a la otra, o a lo mejor de manera distinta, peor o menos grave, que esa es la otra parte que puede trascender. En la amicus curiae también está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional también lo puede hacer. Y ustedes van a identificar que hay casos en los cuales vía acompañamiento va la Comisión Nacional y hay una Comisión Estatal. No somos personas o entes que estemos peleados, O sea, sabemos claramente nuestra materia, ellos a nivel nacional, nosotros a nivel Ciudad de México o a nivel estatal, y en algún caso podemos coincidir y ahí estamos acompañando, inclusive en acciones de inconstitucionalidad tenemos comunicación. ¿La vas a presentar? Sí. ¿Por qué la vas a presentar? Por esto. Yo voy por esto, y entonces nos vamos acompañando. Inclusive la comisión presenta amicus curiae también en acciones, por ejemplo, que formula la Comisión Nacional. Por ejemplo, la Comisión Nacional presentó una acción de inconstitucionalidad porque el año pasado hubo una modificación al artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que se estableció el reconocimiento de lo que es la objeción de conciencia para el personal de salud, con la violación de derechos humanos, especialmente focalizado para mujeres, nosotros así lo identificamos, para personas que en términos generales quieren ejercer, por ejemplo, la eutanasia o cualquier actividad dentro del espacio médico que al médico le parezca que es contrario a su forma de pensar o a su religión, simplemente ya no te atienden. Entonces nosotros no teníamos facultad para efecto de interponer la acción de inconstitucionalidad porque la Ley General de Salud es una ley federal expedida por el Congreso de la Unión. Entonces lo que hicimos es presentar en acompañamiento una amicus curiae. Aparte de que la Comisión Nacional presentó todos los comentarios y argumentos que hicieron organizaciones de la sociedad civil. Entonces siempre vamos como en compañía. Pero hay temas que sí están acotados a nivel federal y ahí sí somos respetuosos. Ok, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, su participación, sus conocimientos. Y
Y bueno, pues creo que con este tema, ¿no?, y el anterior vamos armonizando toda una idea, toda una serie de conceptos que pues estaban ahí, no están en el aire y que seguramente serán de mucha utilidad. Le entrego a nombre de la presidenta de la asociación un reconocimiento, una carta de agradecimiento y también una pequeña estampa de un artista oaxaqueño. Muchas gracias.